Entonces, hoy vamos a empezar a hacer algunos problemas sobre lo que es el capítulo 10. Bien, comencemos. Ustedes me dicen si hay algún problema, a ver si no pueden ver bien. Este ejercicio que vamos a resolver es sobre el cálculo de torque. Es el problema 10.2. El problema dice lo siguiente. Calcule el torque alrededor del punto O para las dos fuerzas aplicadas como en la figura. La varilla y las dos fuerzas están sobre el plano de la página. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos en la figura una varilla recta. La varilla tiene una longitud de 5 metros, como lo pueden ver acá. Sí se puede ver, ¿verdad? La presentación. Todos pueden ver bien. ¿Se mira bien? Sí, se mira, ¿verdad? Bien. Sí. Bueno, entonces, lo que queremos hacer es calcular el torque, pero siempre que a mí me piden calcular torque, recuerden que me tienen que dar un eje de rotación. Es imposible calcular un torque si no hay un eje de rotación. Así como también es imposible calcular una velocidad en el movimiento de traslación si no tenemos con respecto a qué punto medir, ¿verdad? Bueno, es como que a mí me digan, bueno, ¿a qué distancia se encuentra tal punto? Entonces yo necesito un eje de referencia para medir una distancia. Entonces en el movimiento de rotación necesito un eje de rotación para calcular torque, para calcular inercia también. Bueno, entonces aquí tengo una varilla y tengo dos fuerzas. Fíjense bien lo interesante aquí. En los diagramas de cuerpo libre, nosotros ya no podemos dibujar un punto, así como lo hacíamos antes. Ustedes recuerdan que antes, cuando hacíamos diagramas de cuerpo libre, lo que hacíamos era que dibujábamos un plano cartesiano y en el centro del plano ahí poníamos un punto que representaba el objeto y sobre ese punto caían todas las fuerzas. Ustedes lo recuerdan bien. Entonces ahora, cuando trabajamos con objetos rígidos, ya no podemos abstraer ese objeto a un punto. ¿De acuerdo? Tenemos que dibujar el objeto real, tal y como es. Este objeto yo no lo puedo representar como una partícula, como un punto, porque es un objeto rígido. Y cuando tenemos un objeto rígido, el punto donde se aplica la fuerza es importante porque depende del punto donde se aplica, así va a ser la magnitud del torque. Fíjense bien, la fuerza F1 y F2 son aplicadas en puntos diferentes en el objeto y en direcciones diferentes. La fuerza 1 es aplicada justo en el extremo opuesto del eje de rotación y es aplicada hacia abajo. La fuerza F2 es aplicada a 2 metros del eje de rotación y es aplicada en esta dirección. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para calcular ese torque neto, vamos a sumar los torques producidos por la fuerza F1 y la fuerza F2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, el torque neto es la suma de los torques. El torque lo podemos calcular multiplicando la fuerza sobre el brazo de palanca. La fuerza por el brazo de palanca. Recuerden bien esa formulita, ¿verdad? Multiplicar fuerza por brazo de palanca, eso me da el torque. Bien. Entonces, esta es la fórmula que ustedes tienen que memorizar. Fuerza por brazo de palanca es igual a torque. Esto me da la magnitud. Ahora, la dirección del torque, yo la voy a establecer en función de las manecillas del reloj. Si una fuerza hace girar un objeto a favor de las manecillas, el torque es negativo. Y si la fuerza lo hace girar en contra de las manecillas, el torque es positivo. Por eso aquí en la figura pongo un círculo, miren, y pongo un signo más, haciendo énfasis de que el torque, el giro es positivo cuando va en contra de las manecillas y es negativo cuando va a favor de las manecillas. Bueno, entonces, F1, el torque producido por F1 va a ser positivo o negativo. ¿Qué dicen ustedes? Negativo. Claro, va a ser negativo.
y el torque de F2 va a ser positivo. Está claro para todo, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense bien, jóvenes. Hay dos formas de calcular torques. Yo prefiero hacerlo en base al brazo de palanca, así como esta fórmula que tengo aquí en palabras. Miren, aquí tengo una fórmula en palabras, fuerza por brazo de palanca. Eso es torque. Esta es la manera más tradicional, la manera que yo prefiero de hacerlo. Entonces, voy a empezar con el torque, ¿verdad? De F1 y F2. Vamos a calcular para eso lo que es los brazos de palanca. Entonces, vamos a llamar R1 al brazo de palanca de la fuerza F1 y R2 al brazo de palanca de la fuerza F2. ¿Quién me podría decir cómo se define un brazo de palanca? ¿Quién me podría decir? ¿Recuerdan ustedes la definición de un brazo de palanca? La línea de acción. ¿Recuerdan qué es la línea de acción y el brazo de palanca? La línea de acción es una línea que se extiende a lo largo de la flecha de la fuerza. Estas flechas rojas representan la fuerza. Entonces la línea de acción es una línea imaginaria que está a lo largo de la fuerza. Entonces el brazo de palanca se define como una línea imaginaria que pasa por el eje de rotación y es perpendicular al punto, a la línea de acción. Entonces fíjense bien, para la fuerza F1, esta línea punteada en verde es el brazo de palanca. Este brazo de palanca R1 pasa por el eje de rotación y es perpendicular a la línea de acción de la fuerza 1. Entonces, esta distancia de R1 es el brazo de palanca. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en eso o no? Y R2 sería el brazo de palanca de la fuerza 2. ¿Cómo se define? Es una línea que pasa por el eje de rotación y es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Por línea de acción, entiéndase la línea que pasa por la flecha de la fuerza. Entonces, esta línea punteada en verde es perpendicular a la línea de acción y pasa por el eje de rotación. Entonces, la distancia de esta línea, esta distancia que estoy señalando aquí, R2 sería el brazo de palanca de la fuerza 2. Entonces, con geometría y trigonometría, encontramos la distancia de esos brazos de palanca y con eso tenemos ya el torque, porque solo tenemos que multiplicarlo por la fuerza que ya está dado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular torque necesitamos primero brazos de palanca y necesitamos definir el sentido para el torque. El sentido ya lo definimos aquí. Positivo es antihorario y negativo es horario. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿quién es R2? Fíjense bien en la figura. El brazo de palanca R2 lo obtengo mediante trigonometría. Aquí se me forma un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Aquí hay un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto. Este es un cateto. R2 sería un cateto. Esta línea roja sería otro cateto y la hipotenusa sería esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién sería R2? Yo tengo que este ángulo mide 30 grados. Entonces lo puedo calcular con trigonometría. ¿De acuerdo? La función trigonométrica que relaciona a R2 con este lado es el seno, ¿verdad? Seno de 30 es lado opuesto, R2 entre hipotenusa, que sería 2 metros. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O alguien tiene alguna duda? Una pequeña duda, ¿por qué la parte de abajo sería la hipotenusa? Ah, es que no sé si tienen dificultad en verlo, fíjense. Ustedes le pueden dar vuelta. Aquí, de forma imaginaria, hay un triángulo rectángulo. Ustedes pueden poner el triángulo rectángulo vertical. Aquí hay un ángulo recto. Cualquier triángulo que tiene un ángulo recto es un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Aquí hay un ángulo recto, miren. Entonces, este es un cateto y este sería la hipotenusa, solo que tal vez así como está la figura cuesta verlo. Pero es bastante obvio por este ángulo recto que aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces, yo conozco el ángulo, este ángulo que es 30,
y conozco el valor de la hipotenusa, que es 2 metros, mire. Entonces, seno de 30 es lado opuesto entre hipotenusa, o sea, seno de 30 es lado opuesto que corresponde al brazo de palanca entre la hipotenusa. ¿Y qué hago aquí? Despejar para R2. R2 es igual a seno de 30 por 2 metros. Eso me da el brazo de palanca, que es 1 metro. ¿De acuerdo? Recuerden que el brazo de palanca es una distancia. Es una distancia. Solo que se define como una línea punteada que pasa por el eje de rotación y es perpendicular a la línea de acción. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro eso? Línea de acción y brazo de palanca. Son dos líneas imaginarias. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ahora bien, el otro brazo de palanca que tengo que encontrar es R1. Esta distancia, pero este es obvio que R1 es la suma de 2 más 3. A veces uno tiene la suerte de que los brazos de palanca coinciden con el objeto real. Fíjense que aquí, como esta fuerza F1 se aplica en este extremo, el brazo de palanca es la longitud de toda la varilla, porque está perpendicular a la fuerza. Si esta fuerza no estuviese perpendicular al brazo de palanca, por ejemplo, estuviese a un ángulo, ahí sí el brazo de palanca ya no sería esto. No sé si me explico. Si esta fuerza, en vez de estar perpendicular, estuviese formando un ángulo, la línea de acción ustedes la tendrían que extender. No sé si me voy a entender en esta parte. O sea, aquí tenemos la suerte de que el brazo de palanca es fácil porque corresponde a la longitud del objeto, que es 5 metros. Porque la línea de acción de la fuerza, que es esta flecha roja, es perpendicular al objeto. ¿De acuerdo? Entonces el brazo de palanca R1 es 5 metros. Ahí no hay que hacer ningún cálculo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Les quedó claro cómo hacer el cálculo o no? Bueno, sigamos entonces. Ahora que ya tenemos los brazos de palanca, podemos calcular los torques haciendo sumatoria de torques. ¿Cuántos torques hay? Hay 2. El símbolo de torque es la letra tau. Tau se llama. Tau 1 más tau 2. Pero por la convención que estamos usando, ¿quién es el torque positivo? Es el de F2. Es el torque 2 y el torque negativo es el torque 1. Entonces, el torque 1 es negativo, el torque 2 es positivo. Entonces, siguiendo la fórmula, torque es fuerza por brazo de palanca. F1 por R1, F2 por R2. Solo es cuestión de multiplicar. Entonces, la fuerza F1 es menos 8 newton y el torque, quiero decir, el brazo de palanca R1 es 5 metros. La fuerza F2 es 12 newton y el brazo de palanca es 1 metro. Entonces, al multiplicar todo esto me da menos 28 newton por metro. La unidad de torque es newton por metro y el torque me da negativo. ¿Quién me podría contestar por qué el torque es negativo? ¿Qué efecto tiene eso del torque negativo sobre el objeto? Que rota en forma horaria. Exactamente, ¿verdad? Que rota en sentido horario. O sea, el objeto va a girar en sentido horario. Fíjense bien, este torque es mayor que este torque. Por lo tanto, esta fuerza le gana a esta porque tiene más brazo de palanca. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entre más brazo de palanca tenga una fuerza, más rotación va a tener. Entonces, esta fuerza produce mayor rotación porque tiene más brazo de palanca. ¿De acuerdo? Entonces, el objeto este objeto que es la varilla, va a rotar en sentido horario. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir. El torque es a favor de las manecillas del reloj, o sea, en sentido horario. Vamos a ver otro problema también de torque. Ustedes tienen que repasar mucho esto en su casa, ¿verdad? Estos conceptos de brazo de palanca, de línea de acción de la fuerza, porque esto en física 200 lo van a seguir estudiando, ¿verdad? Y si no se acuerdan de esto, entonces digamos que van a tener problemas. Bueno, el siguiente problema dice lo siguiente.
Se aplican 3 fuerzas a una rueda con radio de 0.35 metros, como se muestra en la figura. Una fuerza es perpendicular al borde, otra es tangente a este y la otra forma un ángulo de 40 grados con el radio. ¿Cuál es la torca neta sobre la rueda debido a estas 3 fuerzas para un eje perpendicular a la rueda y que pasa por su centro? La pregunta es ¿cuál es el torque neto sobre la rueda debido a 3 fuerzas? Veamos la figura. Tenemos esta figura. Fíjense bien. Es una rueda que puede girar en torno a su centro, ¿verdad? Su centro de masa. Por aquí pasa el eje de rotación, por el centro de masa. La rueda tiene un radio de 0.35 metros. Hay 3 fuerzas aplicadas a la rueda. El punto de aplicación es muy importante cuando hablamos de rotación, ¿de acuerdo? Porque el punto de rotación tiene que ver con el brazo de palanca. Entonces, la fuerza, vamos a ponerle un nombre a cada fuerza para tener más orden. Y vamos a definir el sentido positivo siempre como el sentido antihorario. Si el objeto rota, o sea, los torques en sentido antihorario son positivos y los que van en sentido horario son negativos. F1 va a ser esta fuerza, F2 esta y F3 esta. ¿Qué podemos? Vamos a ver, como esto es muy intuitivo, ¿ustedes qué me podrían decir de la fuerza 1? ¿Notan algo extraño en la fuerza 1 o no? Que está perpendicular, ¿puede ser? ¿Que está perpendicular a qué dice? A la figura. Sí, sí, está perpendicular a la superficie, pero eso implica algo. Esta fuerza, ¿qué dijimos de línea de acción? Fíjense bien, las flechitas rojas representan los vectores de fuerza. Una línea de acción, jóvenes, es una línea imaginaria que pasa a lo largo de la flecha que representa el vector. ¿Qué pasa si ustedes prolongan una línea de acción a lo largo del vector? ¿Por dónde va a pasar esa línea de acción? Por el centro de masa. Exactamente. O sea, la línea de acción de esta fuerza 1 pasaría por el eje de rotación. Y cuando una línea de acción de una fuerza pasa por el eje de rotación, ¿qué implica eso? La fuerza es cero. Que, bueno, usted eh, parcialmente está correcta su respuesta. El torque es cero. La fuerza no es cero. El torque es cero. Siempre que una línea de acción de una fuerza pase por el eje de rotación, el torque de esa fuerza es cero. ¿Sí les queda claro eso o no, la idea? Claro. Es como que ustedes quieran abrir una puerta empujando la puerta por la bisagra, ¿verdad? ¿Por dónde pasa el eje de rotación de una puerta? Por las bisagras. Porque la puerta gira en torno a las bisagras, ¿verdad? Entonces, si usted quiere abrir una puerta empujando justo donde están las bisagras, ¿qué va a pasar? No va a poder abrir la puerta, ¿verdad? Entonces, siempre que una fuerza esté dirigida hacia el eje de rotación, hacia el punto donde está el eje de rotación, esa fuerza no va a producir torque. Es bastante intuitivo esto, ¿verdad? Entonces, queda claro de que la fuerza F1 no va a generar torque. Las fuerzas que van a generar torque son la fuerza 2 y la fuerza 3. Porque fíjense bien, las líneas de acción de estas fuerzas, fíjense en el cursor, pueden ver el cursor, ¿verdad? Si yo paso una línea imaginaria a lo largo de la fuerza F2, la línea imaginaria no pasa por el eje de rotación y la línea imaginaria de la fuerza F3 tampoco pasa por el eje de rotación. Eso significa que estas dos fuerzas van a hacer girar este objeto. Solo la fuerza 1 no lo va a hacer girar. ¿Estamos de acuerdo o no? De acuerdo. Bien, entonces, fíjense bien. Calculemos el torque de la fuerza F2.
Espero que con esto quede más claro el concepto de línea de acción y brazo de palanca. Fíjense bien, esta línea punteada roja es una línea imaginaria. Esta flecha roja representa el vector de fuerza. Esta línea punteada en rojo, ¿qué representa? La línea de acción del vector. Sí, exactamente, esta es la línea de acción. Es una línea que va a lo largo de el vector de fuerza. Y el brazo de palanca, fíjense bien, el brazo de palanca es una línea perpendicular a la línea de acción y que pasa por el eje de rotación. Entonces, R2 corresponde al brazo de palanca de la fuerza 2. Esta otra línea que estoy dibujando acá, solo la estoy dibujando. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que dibujo esta línea? Esta línea no tiene ningún nombre. Esta línea solo la trazo porque en la figura me dicen que el ángulo que forma esta fuerza es de 40 grados con respecto a un radio, ¿de acuerdo? Entonces por eso la estoy dibujando aquí. Pero esta línea solo me va a servir para obtener R2. Este ángulo de 40 grados es opuesto por el vértice con este, de manera que son congruentes. Ángulos que se oponen por el vértice son congruentes. Este ángulo también es 40. ¿Qué es lo que quiero calcular aquí? El brazo de palanca de R2. ¿Les quedó claro el concepto de brazo de palanca, jóvenes? ¿O todavía no? ¿Ya creen tener la capacidad de dibujar brazos de palanca y líneas de acción? Entonces, el brazo de palanca, solo hay un brazo de palanca. El brazo de palanca no es que yo me lo invento. Yo me baso en la definición. Esta línea imaginaria es el brazo de palanca porque pasa por el eje de rotación y es perpendicular a la línea de acción, ¿de acuerdo? Si no fuese perpendicular, ya no es un brazo de palanca. Entonces, con trigonometría calculamos R2. Este ángulo es 40 y ya conozco la hipotenusa, que es el radio del círculo, ¿de acuerdo? Entonces, seno de 40 es lado opuesto entre hipotenusa. Con el seno de 40 puedo obtener el valor de R2, así como lo hice en el problema anterior, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hacer el cálculo, veamos otra vez acá. Fíjense bien, para la fuerza F3, el brazo de palanca es una línea que pasa por el centro, el eje de rotación, y que es perpendicular a la línea de acción. ¿Estamos de acuerdo de que esta línea de acción aquí, esta línea de acción, pasa por el vector de fuerza F3? Y esta línea roja sería el brazo de palanca porque es perpendicular a la línea de acción. ¿Estamos de acuerdo? ¿O los estoy confundiendo? A lo que me refiero es que R3 es el brazo de palanca de la fuerza 3 y ese brazo de palanca coincide con el radio del círculo. ¿Y quién es el brazo de palanca de la fuerza F1, de esta fuerza de 11 newton? ¿Quién sería el brazo de palanca? Hagamos eso. El brazo de palanca de esta fuerza, ¿quién sería? Sería 0, ¿verdad? Porque si yo extiendo, para la fuerza F1, yo extiendo la línea imaginaria, la línea imaginaria pasa por el eje de rotación. ¿Y qué distancia hay entre el eje de rotación y la línea de acción? 0, ¿verdad? F1 no tiene brazo de palanca, su brazo de palanca es 0, por lo tanto no genera torque. Solo la fuerza 2 y la fuerza 3 producen torque. Los brazos de palanca de la fuerza 2 y F3 ya los tenemos. Vamos a hacer el cálculo ahora. Son 3 torques, tau 1, tau 2 y tau 3. Los brazos de palanca son R1, R2 y R3. Y esos brazos de palanca son R1 es 0, R2 sería seno de 40 igual a R2 entre esto, la hipotenusa, despejo para R2. Tengo esto. ¿Quién es el brazo de palanca de la fuerza de R3? De la fuerza 3. Es el radio del círculo. Aquí tenemos los 3 brazos de palanca. ¿Alguna duda con esto, jóvenes?
Ahora, fíjense bien, voy a retroceder un poco acá. De estos tres torques, muchachos, ¿quién sería positivo y quién sería negativo? El torque de la fuerza 1 es 0. No es ni positivo ni negativo. El torque de la fuerza 2 sería positivo o negativo. ¿Qué dicen ustedes? Negativo. Sería negativo, exactamente, porque va a hacer girar a esta rueda en sentido horario. El torque de la fuerza F3 va a ser positivo. Entonces tenemos un torque positivo y un torque negativo. Al sumarse, si da positivo, significa que se va a mover en sentido horario, antihorario, y si da negativo, significa que se va a mover en sentido antihorario. Entonces, lo que quiero que quede claro por hoy es esto de la línea de acción. Aquí tengo en rojo la línea de acción, aquí en negro esta pequeña distancia es el brazo de palanca. Fíjense ustedes que siempre se nos forma un triángulo rectángulo, ¿eh? Este triángulo es rectángulo, ¿eh? Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo es el radio del círculo, ¿de acuerdo? Aquí para la fuerza 3, la línea de acción pasa por el vector de fuerza, es tangente al círculo, ¿de acuerdo? La línea de acción de F3 es tangente al círculo. Y el brazo de palanca sería R3, sería la distancia desde el eje hasta este punto, que corresponde al radio. A veces los brazos de palanca, jóvenes, son bastante obvios, no tienen que hacer cálculos. Por ejemplo, R3 ya se sabe que es el radio del círculo, porque cumple con todos los requisitos de un brazo de palanca. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar los torques, los tres torques. El torque 1 es 0, el torque 2 es negativo y el torque 3 es positivo. Estos signos uno se los tiene que poner viendo la figura. Estos signos no es que salen del resultado. Estos signos uno los pone, ¿de acuerdo? F2 por R2 y F3 por R3. Al hacer el cálculo me da un torque negativo. Significa que la rueda va a girar en sentido horario. Se va a mover a favor de las manecillas del reloj. No sé si les quedó claro el problema, jóvenes, o tienen muchas dudas. Por mí está claro. ¿Está claro cómo hacer esto? Tienen que repasar mucho en su casa, ¿verdad? Los problemas, tienen que hacer problemas bastante sobre torque, sobre cómo calcular brazos de palanca y línea de acción, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Y cómo definir el sentido. Porque el signo a los torques uno se los da cuando uno impone la condición, ¿verdad? De las manecillas del reloj. Bueno, el siguiente problema es un poco diferente. Es una pieza de maquinaria que tiene una forma de una esfera sólida, uniforme con masa de 225 gramos y un diámetro de 3 centímetros, y gira alrededor de un eje sin fricción que pasa por su centro, pero en un punto de su ecuador roza contra un metal, lo que produce una fuerza de fricción de 0.02 newton en ese punto. Calcule la aceleración angular y cuánto tiempo requerirá para disminuir su rapidez rotacional en 22.5 radianes por segundo. Bien, lo primero es calcular la aceleración angular. La figura es así, jóvenes. Tenemos una esfera sólida que puede girar en torno a un eje que pasa por su centro de masa. Esta esfera está girando, pero esta esfera al girar roza contra un metal justo en el ecuador de la esfera. El ecuador es la mitad, ¿verdad?, de la esfera. Entonces, justo en el ecuador hay un objeto que está rozando la esfera. Ese roce con la esfera hace de que la esfera se vaya frenando hasta que se detiene. Este roce produce una fuerza de fricción cinética. Vamos a ver. Lo que estamos nosotros calculando aquí son torques. ¿Qué pasa cuando la esfera gira? La esfera se va a frenar producto de una fuerza, pero vamos a ver. ¿Hay torque sobre esta esfera? ¿Sí o no? ¿Hay torque sobre la esfera? No, porque si es la línea del ecuador, la línea de acción es 0. Eh,
Fíjese que no. Analice un poco mejor la situación. Yo creo que usted se confundió porque pareciera que esto está empujando, con este metal estamos empujando la esfera, ¿verdad? De manera que la fuerza sobre la esfera pasa por el eje de rotación. Entonces usted en base a eso dijo que el torque es cero. Y tiene razón. Lo que pasa es que este metal está rozando la esfera. La esfera está girando. Y cuando la esfera gira, hay una fuerza de fricción que va en la superficie de la esfera. Esa fuerza de fricción, jóvenes, produce un torque. Esa fuerza de fricción es tangente a la esfera. ¿Sí me explico? La fuerza de fricción sería tangente a la esfera. No iría en la dirección del eje de rotación. No iría, la fuerza de fricción no va hacia adentro. Va sobre el ecuador, o sea, tangente a la esfera. Entonces esa fuerza produce un torque. Entonces yo lo que tengo que calcular es el torque de esa fuerza de fricción cinética. ¿Sí me explico, verdad? Entonces tenemos estos datos. La masa de la esfera, el radio de la esfera. Debemos calcular la aceleración angular a partir de la segunda ley de Newton para rotación, que es torque igual a momento de inercia por alfa, donde alfa es la aceleración angular y el momento de inercia de la esfera y el torque. Entonces yo lo que voy a calcular es la aceleración, pero para eso necesito el torque y el momento de inercia. Para una esfera sólida, el momento de inercia es esto, 2/5 de m por r cuadrado. La fuerza de fricción genera un torque en sentido horario, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a ir a la figura, fíjense bien. La esfera gira vista desde arriba, la esfera va a girar en sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces el torque generado por la fricción va en sentido horario, visto desde arriba. Imagínense que ustedes están parados aquí arriba y están observando hacia abajo la esfera. La esfera gira en sentido antihorario y el roce con esta varilla provoca una fuerza de fricción que va en sentido horario. No sé si me explico acá. La esfera gira en sentido horario. Este metal se mantiene fijo. Acuérdense de la definición de fricción. La fuerza de fricción se opone al movimiento. Es como cuando, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo camino? Por ejemplo, si yo rozo la mano sobre la mesa, rozo la mano sobre la mesa, ¿hacia dónde va la fuerza de fricción sobre mi mano? Va en el sentido opuesto del movimiento, del roce, ¿verdad? Si mi mano se mueve a la derecha, la fuerza de fricción sobre mi mano va a la izquierda. Entonces, esta varilla de metal está fija. Lo que se mueve es la esfera. Si la esfera se mueve en sentido horario, ¿hacia dónde va la fuerza de fricción? En el sentido opuesto del movimiento, ¿verdad? La esfera se mueve en sentido horario, la fuerza de fricción va en sentido horario. Tiene que ir en sentido opuesto a este giro, ¿eh? Esta flecha me está indicando el giro de la esfera. La fuerza de fricción va en sentido opuesto a este giro. Por definición de fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción genera un torque en sentido horario. La fuerza es tangente a la esfera. El brazo de palanca es el radio de la esfera. ¿Se comprende esta parte? La fuerza, el brazo de palanca sería el radio de la esfera, porque la fuerza de fricción es tangente al círculo. Bien, Juan, entonces, no sé si tienen preguntas. Fíjense que voy a terminar la clase hoy por acá porque estoy un poco enfermo de gripe, entonces vamos a ver. Creo que lo que hicimos hoy es más que todo para que comprendan lo del brazo de palanca y línea de acción. Mañana voy a continuar haciendo más problemas. Vamos a hacer ejercicio variado, ¿verdad? No solamente de torque, sino también de rodamiento puro para que ustedes vayan comprendiendo mejor estos conceptos. Entonces, analicen bien lo que hicimos hoy. Las clases quedan grabadas. Ahí pueden ustedes estudiar. Todas las clases están en el campus. Bueno, entonces no sé si tienen alguna
¿Alguna pregunta?